Hola, sean tutti benvenuti. Relájense, tomen asiento y no pasen y vean. ¿Cómo andamos, andamas o andamis? ¿Qué diantres? Y es que en el fondo solo son eso, liantes. Hoy traigo algo muy interesante para ustedes. Vamos a sumergirnos en el último debate de feminismo protagonizado por un tío blanco hetero. Y sí, sé que este tema puede llegar a ser polarizante, pero mi objetivo es intentar ofrecer una perspectiva reflexiva y matizada, fomentando un diálogo más respetuoso y constructivo sobre un tema tan importante como la igualdad material y el feminismo. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Básicamente, me gustaría hacer hincapié en uno de los puntos en los que disiento con el señor Blanco Hetero o don Sergio. Pero para que no parezca que pueda llegar a tener algo en su contra más allá de esta opinión, proseguiré criticando la deriva que tomó el debate en esta ocasión por falta de razón, a mi entender, frente al sentimiento de doña Raquel Gando y demás invitados. Y es que últimamente escucho mucho, casi como repetido, el que parece siempre el mismo discurso, aunque a veces dado la vuelta o al contrario, o más bien polarizado, genéricamente hablando, estadísticamente avalados por bucaques de datos compilados y también interesados o politizados, de dudosa o cuestionable credibilidad, o al menos autoridad, discutiendo ya no cuál de los dos es el más beneficioso, sino el menos nocivo en general y para todos. Por ejemplo, repasemos el siguiente extracto. Si a los hombres también nos afecta esto, ¿cuántas políticas hay dedicadas a estos a partir de su género? Vamos a comparar estas cosas. La mayor parte de los muertos civiles y militares son tíos. El 79% de las víctimas de homicidio a nivel global, el 93% de la población reclusa, el 95% de los accidentes laborales, el 90% de las personas sin hogar, el 80% de los suicidios, fracaso escolar, toxicomanías, alcoholismo. ¿Dónde están las políticas de género dedicadas a estas cuestiones? Yo no las veo. Pero, y yo pregunto, ¿serviría de mucho, directa o indirectamente, usar la perspectiva de género para resolver o al menos reducir y solucionar un poco esto? Yo creo que no. Y bueno, realmente acepto que se nos ha ido de madre esto de la perspectiva de género, y al igual que disiento con Protágoras cuando señala que el hombre es la medida de todas las cosas, no acepto un feminismo que más allá de colocar a la mujer justo a mi lado, pretenda desplazarme a mí de la ecuación para acabar ocupando ahora ella sola la posición desde un principio criticada, pero finalmente no acabada y aún menos resuelta. Pero más allá de eso, vayamos a lo señalado. Y para hacerlo voy a ir comentando caso por caso. No sé si voy a poder seguir todos en orden, pero desde luego el primero nos viene que ni pintado. Pues, en mi opinión, creo que es el trasfondo de todo el asunto. La mayor parte de los muertos civiles y militares son tíos. Desde una perspectiva de género, lo único que se me ocurre es obligar también a luchar a las mujeres, lo que directamente no asegura la supervivencia de más hombres, aunque sí indirectamente. Pero realmente, desde tiempos antiguos y por azar de la naturaleza, todos sabemos por qué esto es así. Pues un solo hombre puede servir a muchas mujeres, y atentos que he dicho servir, no satisfacer, mientras que una sola mujer de poco puede servir a muchos hombres, aunque haya gran parte de vídeos en internet que pretendan demostrarnos lo contrario. Estábamos hablando en términos de reproducción, no de mera satisfacción. ¿Y por qué he dicho que el caso nos viene al pelo? Uy, vaya, acabo de revisarlo y decía que ni pintado. Lo siento, es solo una expresión, no es por hacer daño, leña del pelo caído. Pues he de admitir, amigos, que aquí donde me veis, debajo de este casco y todo este pelazo furroideo, yo también soy algo calvócrata. O calvorrata, según me dice el corrector. ¡Qué hijo de puta! Para que luego digan que los algoritmos no hacen daño. Y mira, otro tema, el de la caída capilar, en el que sí que nos podría ayudar el usar la perspectiva de género, porque admito que los hombres lo pasamos realmente mal, pero para las mujeres ha de ser todo un calvario. Si aportamos una perspectiva de género a las víctimas de los llamados conflictos de guerra o armados, lo primero que observamos correctamente es que la mayoría de víctimas mortales son de un solo sexo. Pero, y yo pregunto, ¿y la mayoría de víctimas de agresiones sexuales? Es más,
¿Cuántas de las, entre comillas, pocas víctimas mortales, mujeres, fueron violadas justo en los momentos previos, durante o incluso posteriores a su muerte? Y no lo sé, pero estoy casi convencido de que estos resultados indicarían lo grave y serio que es este problema, y el trasfondo de todo el asunto, que casi siempre parece derivar en lo mismo. Agresiones, sí, pero generalmente con trasfondo o tintes de intención sexual, y siempre por parte de uno de los dos sexos, el penetrador frente al penetrado. Y atentos que he dicho penetrador y sexo. Si las mujeres pueden tener pene, podrían ser penetradoras perfectamente por igual. No vayamos a discriminar. Y es que yo creo que es algo con lo que los hombres no empatizamos. El miedo a ser ya no violentados, sino violados. El mirar a un fulano y decir, si no hago algo, ese pavo va a usar mi ano a lo espartano. Y fijo que los porcentajes nos dicen lo contrario, pero no creo que ninguno de los hombres aquí presentes quisiera ducharse acompañado de un grupo de presidiarios alfa o machos. Y entiendo que ese miedo, atendiendo ya al caso, no debería ser tan generalizado o estar tan extendido, al menos a tantos estratos. Pero nos lo hemos buscado nosotros solitos, al igual que la iglesia con los críos. No creo que en ese caso nadie osase poner la culpa en los pobres niños. Y es que al final siempre acaban pagando justos por pecadores. Pero volviendo al tema que nos atañe, y perdón por las divagaciones, segundo punto, el 79% de las víctimas de homicidios son hombres. Esto sí que parece en principio algo preocupante, pero antes de intentar aplicar una perspectiva de género, creo que necesitamos algo más de información. Tenemos lo predicado, pero realmente nos falta un sujeto. ¿Cuántos de los homicidas en su conjunto son mujeres? El 93% de la población reclusa son hombres. Espero que ya vayáis viendo por dónde quiero ir. Supongo que un porcentaje parecido del conjunto de delincuentes también serán hombres. El 95% de los fallecidos en accidentes laborales son víctimas masculinas. En este caso sí que te daré la razón, pues no encuentro una explicación más allá de que la sociedad tiende a colocarnos a los hombres en los puestos considerados más duros o de mayor riesgo, al igual que a las mujeres en los de índole más sensual. La mano invisible que guía el mercado, hermano, el laissez-faire o laissez-faire si te lo tragas en francés. Pero también he de señalar que los hombres, en general, somos menos precavidos o prudentes ante el peligro. Por ejemplo, si nos fijamos en los deportes que suelen practicar un porcentaje mayor de hombres, fijo que, aunque no en tan extrema medida, veríamos que muchas veces, ya sea consciente o inconscientemente, somos nosotros mismos los que decidimos o escogemos el ponernos en esas situaciones, asumiendo libremente los riesgos derivados de aquellos. Fracaso escolar, alcoholismo, toxicomanías, el 90% de las personas sin hogar. ¿Cómo no vamos a representar el 80% de los suicidios? Y es en estos puntos cuando mi opinión se va poniendo más de tu lado. Por mucho que a las víctimas de agresiones sexuales no se las ayude, esto ha sido casi siempre así, al menos a nivel político y social. No creo tanto por sus seres queridos, espero, aunque eso ya depende de cada uno. Pero desde luego es un tema tabú y que siempre ha permanecido oculto, del que daba vergüenza hasta hablar, tanto a agredidos como incluso a sus propios seres queridos, independientemente de su sexo o género, más o menos. Ahí los hombres podíamos incluso salir ganando, por el rechazo social, si es que en términos de discriminación se le puede decir ganar, como si de una batalla o competición tratara. Lo que hace el mirar y ver solo números son meras estadísticas sin rostro, pero creo que a la mayoría de mujeres no se las juzga igual que a los hombres frente al fracaso profesional, vital y social, al menos no hasta dejarlas totalmente desamparadas sin nada ahí en la calle, salvo quizás yonkis y prostitutas. Y también es cierto que a veces el carácter masculino es más reacio a dejarse ayudar, pero dudo que eso lo pueda justificar. Cuando un hombre ve un puticlub, puede imaginarse o no dentro, pero siempre lo hará de la misma manera, mientras que una mujer pocas veces se identificará con el cliente. ¿Qué tiene que sentir una mujer adolescente al enterarse de la existencia de esos sitios, de lo que nos importa a los hombres y de lo cerca que están de nuestros colegios? ¿A qué ha venido eso, pensarás? Solo era para compensar / fastidiar y puede que, con suerte, ayudar. Y es que dado que la idea que quería exponer en principio ya ha quedado más o menos clara, y que ChatGPT me recomienda no hacer los vídeos demasiado largos, trataré lo no dicho junto con el tema del suicidio en un segundo vídeo,
directamente ya disponible y al que puedes acceder fácil y rápidamente entrando en mi canal. Es nuevo y hay poquitos vídeos, no te será difícil de encontrar. Y así de paso, pues le echas un vistazo al resto. Atentos a la descripción, busquen, indaguen y por supuesto sigan viendo. Bueno, de vuelta por aquí, gracias por tu tiempo, vamos a continuar. Si no sabe cómo ha llegado aquí, esta es la continuación de mi primer vídeo. Puede acceder a él entrando en mi canal. Busque, indague, leñez. El 90% de las personas sin hogar, el 80% de los suicidios, fracaso escolar, toxicomanías, alcoholismo, problemas en su mayoría del género más varonil y masculino. Creo que por aquí nos habíamos quedado, terminando la anterior exposición de las políticas de género, hablando de don Sergio acá, un tío blanco hetero. Pero antes de seguir con los temas turbios, preferiría comentar la deriva que, en mi opinión, acabó tomando el debate. Y es que, para hacerse entender, además de una clara exposición, se necesita una clara concepción, o al menos una mínima autoconsciencia, del mensaje que uno quiere comunicar. Pues si ni tú entiendes totalmente lo que quieres, y solo lo sientes, la expresión, o en este caso exposición sintáctica mediante la oratoria, no resulta clara ni eficiente. Al menos si más allá de ayudarte a tomar conciencia tú, buscas concienciar de algo a los demás, lo que enseña la socrática mayéutica. Y es ahí, en el sentimiento frente a la razón, donde hay que andarse con 1000 ojos, y no solo 3, o 2, si no comienzas mirándote el culo. Y no porque una prime sobre el otro, sino por la demagogia, o más bien las demagogas, los demagogos y les demagogues, por ser inclusivo. Al final aquí ya hay que usar hasta la UE, no nos basta solo con la E, de España. No sé si me entendéis. Y prefiero no hablar ya de cuando todo se mezcló entre inmigración y violencia de género. Qué difícil ha de ser negar la realidad cuando tú también quieres valerte de estadísticas y datos. Ya solo queda atacar sin aceptarlos del contrario, supongo, más que interpretarlos. Y no hace falta en un solo sentido. La delincuencia o la violencia, en general, son fenómenos sociales, más propios de las sociedades que de los migrantes. Pero cuando una individua o persona de una sociedad concreta se coloca, que no encaja, en otra menos violenta, puede crear ciertos problemas, al igual que viceversa. Cuidado dónde te estás metiendo. Solo añadiré que lo que hacen hoy en día las feministas aquí ya lo hicieron otras antes que ellas, y de eso hace ya tiempo. Respeten su memoria, por favor. Vuestra labor, si tanto queréis defenderla, está ahora fuera de nuestras fronteras, directamente en su tierra, para concienciar a toda su gente o a sus hijos que irremediablemente son los que están por venir aquí y no solo a delinquir, sino a intentar vivir, aunque a veces no puedan ni sobrevivir o llegar a su destino. Lo que espero nunca celebre nadie. No solo podría haberte tocado a ti, tal como ayer podemos ver que mañana podrían ser tus hijos los que estén así o incluso allí. Casi 2 milenios de historia y nos sigue preocupando el Islam más que el cristianismo. ¿Cuándo aprenderemos los europeos? ¿Cuánto daño ha hecho la Santa Madre Iglesia por más bien que haga? Y no solo a Cristo ni al cristianismo, sino al mundo entero en sí mismo. Supongo que ha de ser nuestro reflejo lo que vemos tan terrible en ellos. Proyectar, creo que lo suelen llamar. ¿Qué problema hay en decirle a un hombre que puede construirse a sí mismo? Yo creo que ninguno. Es más, creo que también debe decírsele a una mujer, y a cualquiera que no quieras considerar de incapaz. Y a veces, sin pretender ser cruel, incluso a este. Pero no siempre. Solo cuando realmente lo necesite, fácticamente. Como todos realmente. ¿O prefieres lo contrario, acaso? Pero crea prejuicios sexistas. Joder. Y los sexos también. Son los que más lo favorecen. Lo que a su vez no quiere decir que haya que acabar con ellos siquiera ni aunque pudieses o pudieras. Y aquí volvemos al tema. Imaginaos que dices pudiéramos y viene un subnormal a decirte también se dice pudiésemos. Le perdonarías y lo dejarías en paz, porque sabrías casi al 100% que es... bueno, que muy listo no es, dejémosle. Pues con esto igual, no se puede decir pudiera más ni pudiese más solo porque tú lo quieras, o porque no lo quieras, y mucho menos pudiera mes o pudiese al mes. Si acaso pudiera o pudiese ser, pudranse ya de una vez. Es más, si el mundo es tan opresor,
cómo es que en el último medio siglo, en lo que denominamos como mundo civilizado, esta situación no solo haya comenzado a darse la vuelta, sino casi revertido totalmente. ¿Solo por no llegar a las altas esferas? Venga, hombre, ni que éstas os estuvieran solo vetadas a las mujeres. Pero vamos, que de ser así, ojalá hubieran acallado en su día a la Dama de Hierro. Pero es que ella, aunque me joda reconocerlo, los tenía bien puestos. En su caso, los pechos. Y es solo una expresión, no le deis más vueltas, ni penséis mucho en ello, os lo aconsejo. No se os vaya a hacer muy duro al final todo el asunto, ya sabéis, pero por suerte al final todo lo que sube, baja o se astaza. En cuanto al gambito de dama está muy bien, pues lo siento, no la he visto. El ajedrez me demuestra que soy menos listo de lo que me gusta creer, así que procuro evitarlo. Pero no por eso vamos a ponernos a promocionar películas o series para condicionar la sociedad y menos las mentes de los más jóvenes. Porque ¿cómo se barra quién decide lo que es bueno y lo que es malo? Mejor o peor antes si acaso de que surta efectos. Qué visionario, ¿no? Pero eso a mí me suena más a adoctrinamiento comunista. Así que ya sabes, Kasparov, la cosa es dejar la mayor libertad posible, sobre todo en la cultura o el arte, salvo para el perreo y el reggaetón. Cada uno es víctima de su tiempo, vaya. Pero mirad lo que ha hecho Disney ya no a sí misma, sino a la pobre Marvel. La empresa, digo, no a su señorita, con la cual repetiría, por más que me aburriese, macromachista e incesantemente. Pero vamos, que igual que ajedrecistas podrían ser amas de casa, o zorras desesperadas, quién sabe. Incluso llegar a promover series mixtas y no discriminar al público o a tu potencial audiencia solo por su género. Y así de primeras, qué locuras. Imagina a un Billy Elliot que solo quiere bailar, pero en este caso pole dance. Hazle trance y llámale loca, por bailar, dirás. Pero no hace falta ir tan de moderno. Eso solo se hace para sorprender o destacar fácilmente, creando una ilusión de transgresión. Se ha hecho y se hará siempre. Pero volviendo al tema de las series, no sé qué patriarcado o represión se puede ver en las 3 de Amigas, por ejemplo, o en las 4 de Sexo en Nueva York. Mujeres libres e independientes haciendo exactamente lo que quieren o pueden. Pobre Rachel. Pero de eso hace casi ya más de 25 años. Pobre Jennifer Aniston en este caso, pero por favor, es cierto que las cosas cambian y habrá quien quiera arrogarse el mérito, pero la mayoría de esos cambios ocurren por sí solos. Intenta tú realmente controlarlos o condicionarlos, y más por la fuerza o el engaño, y ya verás qué sorpresa te acabas llevando. Y si no me crees, habla con mi madre. Ella seguro que te convence. Todos tenemos o necesitamos modelos aspiracionables. ¿Aspiracionales? ¿Aspirables? ¿Es acaso el lenguaje incultable? Usar esdrújulas puede llegar a confundir, pero no te hace más culto barra referencia o barra culta. Por hablar de influencias o modelos de conducta, que también pueden ser rivales y no iguales. Maldito Gary, has llegar a ser el mejor. Cualquier cosa que nos motive a algún día alcanzar o vencer, igualar o superar, ¿qué más da? Casi todo bien observado nos puede llegar a inspirar y servir de guía o modelo. Pero que estos nos vengan dados por la cultura, las referencias y los memes puede, pero en mi opinión los modelos en los que procuro inspirarme no suelen seguir, sino crear cultura. Son, o al menos intentan ser, espíritus libres y no adherirse. ¿Sabes esas cabras cabronas que arrasan cuando pasan? Y a las que si te enfrentas o pones en medio pueden llegar a embestirte. O investirte, según lo mires, con su fuerza arrolladora. Pues esas. Y no lo digo ni por ti ni por mí. Es solo el piropo de un hombre y no me da vergüenza reconocerlo y decir que su blanco es todo un tiazo caucásico y hetero. Exacto. Roma Gallardo. ¿Os habéis fijado o dado cuenta que la palabra tiazo, a pesar de acabar en o y referirse a un hombre, empieza por tía? ¿Será por las arpías que les sobran a sus pies? Y de ahí lo del fo. Y hablando de arpías, yo creo que lo que más puede llegar a motivar en general son las minorías, que por naturaleza serían las que más pueden influir en las mayorías, ya sea desde abajo o desde arriba.
incluso las personas únicas en su unidad o unicidad. La mayoría de genios solo tienen en común su genialidad y siempre buscan diferenciarse más que igualarse, pues el ingenio solo se encuentra en la mente. Y yo, de igualar la mente, solo lo pienso cuando digo en respuesta gracias e igualmente al desearme buena suerte. El otro día en Antena 3 oí, porque entender realmente no entendí, y no creo que sea por culpa mía, que no de mí, o tal vez sí, dímelo tú, que yo tampoco es que sea todo un lumbreras, pero sí creo que en ciertas ocasiones, a falta de información, es imposible llegar a hallar la solución, pues el camino a la certeza en verdad nos está vetado, por no decir censurado. Puede que no mediante prohibición, pero desde luego que sí de engaño. No sé de quién, ni si acaso voluntario. Les presento la información o el fallo. Abuelo acaba con la vida, juraría que de sus 2 nietos. Realmente siento el no acordarme. Lamento no haber prestado la suficiente atención o el olvidar tan de pasada lo sucedido a ustedes dos. Espero realmente exista un lugar mejor a este y no solo en la mente. La cuestión es que posteriormente lo único que señalaron es que el padre estaba en shock y atendido psicológicamente, y no se quede los restos de los menores, junto con que el abuelo, en este caso parece que aun siendo hombre no le llaman directamente asesino, supongo que por viejo ahora prima más la relación o el parentesco, iba a ser incinerado, de lo que supuse que además de con la vida de sus nietos, también acabó con la suya propia. Pero ¿cómo decir en las noticias que un abuelo, aunque asesino, se ha suicidado sin haberse llevado por delante o afectado sexualmente al menos a un miembro del sexo contrario? Que me pregunto yo qué habrá sido de la madre y mujer, que en ningún momento llegaron a mencionar. ¿Realmente se puede llamar a eso informar o trabajar? ¿Trabajar para qué? O más bien para quién, porque yo ni lo veo ni lo sé. Este es el final de mi periplo con el debate del feminismo. Si no has visto los 2 vídeos anteriores, ya estás tardando en buscarlos. Los publiqué hace nada. El 90% de las personas sin hogar, el 80% de los suicidios, fracaso escolar, toxicomanías, alcoholismo. ¿Qué mundo hemos creado? Vaya realidad tan complicada y alterada la que se nos presenta casi a diario, y no solo en el telediario. Eso en el día a día. ¿Qué decir de las vacas? Pero las cortas, no las flacas. Nos engañan como a borregos hacia el matadero. Hacer turismo creo que lo llaman. Y casi que también nos cuesta un sacrificio, o la misma vida, cuando ésta ya no da de sí, ni nos es devuelta. La diva capitalista, que de dadivar nada, y no en agua. Está claro que el quedarte sin hogar no es culpa en ningún momento de tu sexo. Puede que ni tuya. Lo diferente puede ser si es la ayuda, la que nos preste la sociedad o los demás. Toda será bien recibida si realmente se busca remediar toda esta movida. ¿Qué les pedirán a las mujeres hacer que no nos puedan pedir a nosotros? Y no digo siempre. También hay buenos amigos, buenas familias, incluso a veces buena gente. Pero no tientes. No debería ser solo cuestión de buena o mala suerte. Fracaso escolar, toxicomanías o alcoholismo. A veces hay que mirar a ambos lados, o más bien a todos los implicados, y no solo al que lo sufre o uno mismo. Profesores se hacen llamar algunos. Supongo que al menos les dará vergüenza el denominarse de maestros, aquellos que solo leen o hacen leer textos. El resto, supongo, se arreglaría, al menos un poco, solucionando lo primero, pues más que enfermedades como tales, las considero más síntomas en general del propio fracaso y del ajeno. Y ya llegamos al tema que realmente me interesa, y no por retorcido, sino por auxilio, el del suicidio. Si un suicida te pide ayuda, al igual que una víctima de violencia o maltrato, lo último que deberías hacer al comienzo es preguntarte o preguntarle por su género o sexo, pues para eso ya habrá tiempo, si acaso importa. Mejor luego. Y si maltratar solo fuera que te traten mal, sin nada más. Y no solo cuando esto se vuelve continuado, tan pesado que no puedes soportarlo y menos ya aguantarlo o aguantártelo. Aunque puede ser cierto que si las víctimas masculinas son casi nulas, que no ridículas, a manos de las féminas, nacidas como tales, al menos en la llamada o primer instante, la acción no será tan inminente,
como si alguien te dice que se va decidido hoy a la muerte, aunque sea incesantemente. En ambos casos habrás de ser prudente, pero creo de manera diferente. Y para ir cerrando, me gustaría acabar comentando mi opinión sobre el hartazgo al que nos hemos visto encaminados durante años, sin obtener resultado alguno, o al menos bueno, que no ninguno. La masculinidad resultó ser tóxica, por ende la feminidad debe irradiar o apestar por igual, creo yo, al menos en aras de la neutralidad. Quizás la única posible igualdad que se podría llegar a lograr entre sujetos diferentes, independientemente lo que cuelgue o no cuelgue, y que se suponen creen o entienden que pueden decidir ya casi libremente el cómo quieren tratarse y considerarse, y por ende cómo deben, al menos a los demás. Pues como sabemos, feminidad o masculinidad no resultan exclusivas ni excluyentes, ni por supuesto tan diferentes, más bien parientes, y pueden usarse en los dos frentes por ambos contendientes, y no solo contra el contrario, sino contra tu equipo, incluso hasta contra ti mismo, de forma reflexiva o reflexivamente. No importe quién las use o empuñe, ambas son armas, como un juego de dos espadas, que en su caso serán consideradas generalmente como hermanas y casi siempre gemelas, al menos las buenas o las mejores. Ahora ya sí, y para finalizar, a lo mejor habría que acabar con los conceptos de masculinidad y de feminidad, y quizá por ende de transexualidad. A ver si persiguiendo realmente la neutralidad, de paso solucionamos el problema, o mejor dicho, los problemas, no vayáis a mal pensar, de las, los y les trans.